Buenas tardes a todos. Yo soy el director ejecutivo de Argencom, que es una asociación que reúne a 39 empresas líderes de lo que se llama economía del conocimiento, que son una serie de actividades que ahora con la ley de economía del conocimiento están un poco más definidas, tienen, digamos, una frontera un poco más clara, pero son básicamente todas actividades que tienen impulso a partir de las tecnologías digitales, las comunicaciones y el I+D en áreas de punta, en áreas de, yo diría, de frontera tecnológica. Ustedes, bueno, si nos ubicamos en el mundo, ustedes habrán visto que las principales empresas por capitalización hoy en el mundo son todas de base digital y de base tecnológica y casi todas de ellas muy nuevas, digamos con 20, 25, 15 años, algunas de antigüedad. Toda esta revolución que vino con la globalización y con el impacto de las tecnologías digitales y sobre todo con el impacto de la revolución en lo que es el conocimiento como forma de redefinición de los procesos, es decir, la digitalización y la gestión del conocimiento, lo que es la revolución cognitiva, como le llaman algunos, ha cambiado la forma de aprendizaje en casi todas las disciplinas. Y esto no solo es en la economía, sino en las disciplinas sociales, ¿no? En la educación, en la cultura, en la atención médica, en los bienes culturales, en las industrias creativas. Es decir, realmente el siglo XXI ha, digamos, puesto, digamos, una nueva revolución industrial, ya no es industrial, es general, que redefine la forma de hacer las cosas y sobre todo la forma de aprender. Entonces todo esto dio origen a una cantidad de nuevas empresas y de nuevas actividades de la economía que genéricamente se le da el nombre de economía del conocimiento. En la economía mundial, la economía del conocimiento crece algo así como 3 veces el promedio de la economía general. Es decir, si un país crece al 2%, es muy probable que sus industrias del conocimiento estén creciendo al 6 o al 7. Es decir, realmente el boom de esta economía funciona como una locomotora del resto de las actividades. Tiene una dimensión internacional y tiene una dimensión interna, es decir, las industrias del conocimiento tienen un impacto transversal en las otras industrias, porque las industrias normalmente redimensionan o rediseñan sus cadenas de valor en función del input de las tecnologías digitales. Hoy el turismo no se hace como se hacía hace 20 años y tampoco, bueno, ninguna actividad que tomemos hoy en día se hace como se hacía hace 20 años y es producto de que, bueno, todas las industrias, todas las actividades económicas están incorporando elementos de la economía digital, la economía del conocimiento. Entonces tiene un gran impacto transversal hacia el resto de las industrias, pero también tiene un gran impacto global, es decir, los países que dominan las economías del conocimiento tienen un gran potencial exportador, pueden venderle al mundo esto. Argentina tiene una característica que genera más conocimiento del que su mercado interno consume, por lo tanto es un natural exportador de servicios de conocimiento. El tercer rubro de exportaciones del año pasado fue la economía del conocimiento. Después de los rubros del campo, digamos así, y este año seguramente superaremos al segundo rubro, que fueron los automóviles, es decir, porque la exportación de automóviles ha caído mucho por las condiciones de la macro. Por lo tanto, seguramente seremos el segundo rubro de exportación de Argentina. Y tenemos un potencial de exportación muy alto porque tenemos muchas empresas con muy buen desarrollo en distintas áreas. No solo informática, sino en todo lo que son servicios profesionales, gestión empresarial, offshoring de gestión empresaria. Si las grandes corporaciones ubican en el mundo pocos centros de operación donde gestionan sus operaciones, Argentina tiene esa capacidad de ser atractor, digamos, de esas operaciones. En biotecnología tenemos un desarrollo muy, muy interesante. Tenemos en algunas empresas de punta como INVAP o Satellogic, en lo que es ingeniería satelital o ingeniería nuclear. Es decir, Argentina tiene realmente una capacidad de producción de economía del conocimiento muy, muy alta.
Pero lo que no tiene, y es una cosa que nosotros hemos marcado mucho en el último tiempo, es una legislación apropiada para esto. De ahí que hemos insistido mucho en la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento, que, si Dios quiere, la semana que viene el Senado va a terminar de aprobar, porque entendemos que es una ley básica, elemental para la promoción de este sector. Entonces, básicamente, este es el planteo general. Argentina tiene capacidades, esas capacidades las desarrolla. Dentro del país, este sector se desarrolla mucho más que otros, es mucho más dinámico que otros. Sin embargo, en el concierto mundial, el crecimiento de Argentina es menor que el crecimiento del promedio, digamos. El mundo crece más rápido que Argentina en la producción de economía del conocimiento, y eso es una cosa que nos preocupa, y nos preocupa mucho. Nosotros queremos que Argentina no pierda el impulso que tuvo, sobre todo en la primera década de este siglo, cuando la economía del crecimiento crecía a un nivel de los mejores países del mundo. Desde el año 2010-2011 hubo una especie de amesetamiento, y creemos que es por falta de una política pública. Creemos que por eso desde Argencom hemos insistido mucho en la creación de una política pública que favorezca esto. Así que yo diría que este es un primer, digamos, pantallazo que les doy de cómo vemos el tema, y yo diría que casi preferiría que me hagan preguntas específicas sobre qué aspecto de esto les interesa más. Bien, sí, no había aclarado esa cuestión organizacional, que van a estar todos muteados. Si quieren, para mayor orden, pueden poner las preguntas en el chat o pedir la palabra. Yo me puse a pensar, Luis, que hay un antecedente, ¿no? En todo esto, que es el régimen de fomento inaugurado en 2004, que fue para la industria del software. Y bueno, a partir de los resultados positivos que brindó a la industria, digamos, hay como un optimismo, y eso también influenció de alguna manera como los acuerdos entre los distintos arcos políticos, ¿no? Los resultados concretos de ese régimen para el software. Correcto, sí, la experiencia de la industria del software con la ley de software, la ley de promoción de software, fue muy buena, fue muy, muy buena. Prácticamente Argentina creo que exportaba algo así como 300 millones de dólares en el año 2000 de software, hoy exporta casi 2.000 millones, es decir, y se crearon más de 100.000 puestos de trabajo en la industria del software. Y esto es producto de que hubo una ley de software, de una ley de promoción de software, que fue votada en su momento en el gobierno de Kirchner, con Labaña como ministro de Economía, fue el ministro que impulsó esta ley, y que después fue renovada en el año 2011, creo que fue, bajo el gobierno de Cristina. Y cuando terminó esta ley, venció el plazo de esta ley, porque era por décadas, cuando venció en el año 2019, se tuvo el buen criterio de ampliarlo para que no sea solo una ley de software, sino sea una ley de todas las disciplinas de la economía del conocimiento. Porque el software, digamos, ya no era, con el correr de las 2 décadas que transcurrieron, no era la única disciplina del conocimiento que merecía promoción. Y esto fue lo que produjo la ley que se votó el año pasado. La ley hubiera entrado en vigencia el 1 de enero de este año, pero el nuevo gobierno, el cambio de gobierno, pensó que tenía que hacerle cambios, mejoras o reformas a esa ley. Por lo tanto, la ley se suspendió, no entró en vigencia el 1 de enero como estaba previsto. Se envió una reforma de la ley al Congreso, que se votó en diputados y ahora se está votando en senadores, y es de esperar que esta ley reformada se termine de votar, si Dios quiere, la semana que viene en el Senado, y pase a ser reglamentada para que produzca efectos. Se produjo un bache porque desde enero a esta parte, a este momento, y hasta que la ley no termine de implementarse, no tenemos ningún sistema de promoción sobre el sector. Con lo cual nosotros insistimos y hablamos sobre todo el Ministerio de Producción, que es el ministerio que trata estos temas, y que es indispensable que se recupere un sistema promocional como el que tenía la ley del software, que se interrumpió en diciembre del año pasado y ampliado ahora a otras disciplinas. Con el Ministerio de Producción estamos de acuerdo, lo que pasa es que el trámite legislativo, producto de la pandemia, se demoró muchísimo, ¿cierto? Recién ahora el Congreso está tratándolo. Por lo tanto, realmente este bache fue un bache negativo. Hubo proyectos de
de inversión que estaban listos para lanzarse el año pasado que se detuvieron, que no se lanzaron, inversiones que no se crearon, gente que no se tomó, y después de eso la pandemia, con lo cual hay un segundo efecto que es digamos, un ambiente de recesión económica mucho más fuerte, que hace todavía más necesario el sistema de promoción. Con lo cual estamos esperanzados de que esto se termine de resolver pronto en Congreso, para que tengamos un régimen que realmente impulse a la economía del conocimiento y sobre todo a la exportación de servicios de conocimiento. Bien. A mí lo que me llama la atención, Luis, es bueno, el ascenso de muchos competidores, lo que Argeconomics denomina los no tradicionales, ¿no? Vemos un ascenso de países en Europa como Rumania, Polonia, en el sudeste asiático países como Tailandia, Filipinas, y también en la región como lo son Uruguay o Costa Rica. Vamos, a tu consideración, ¿cuáles son las ventajas comparativas o estratégicas que tiene Argentina como para persistir, defender la porción de mercado que tiene ahora y tener perspectivas para seguir ganando? Bueno, a ver, el planteo de la competitividad internacional es un planteo, es decir, digámoslo así, las industrias del conocimiento no pueden subsistir en el mercado local. El mercado argentino es un mercado muy pequeño, con lo cual si una empresa tiene una habilidad, una cualidad, un know-how que ha desarrollado, normalmente lo tiene que vender en un mercado más grande, y eso lo proyecta al exterior. La economía del conocimiento es una economía global por naturaleza. De hecho, las startups y los emprendimientos que se crean, normalmente en su business case, inmediatamente se plantean la comercialización regional o global de sus servicios. Es decir, muy difícilmente un business case se justifique dentro del mercado interno. Y esto le pasa no solo a Argentina, le pasa a todo el mundo. Es un mercado de competencia global. Entonces, a empresas que tienen una cualidad, encuentran un nicho de mercado en el cual tienen una oferta de valor diferenciada, se les abre una puerta enorme. Está el caso de Mercado Libre, por ejemplo, que es el caso paradigmático, una empresa que vale hoy 50.000 millones de dólares y que hace 15 años no existía, ¿no? O el caso de Globan, hoy Globan está valiendo 6.000 millones de dólares. Ahora, esas empresas en su globalización, en ir al mundo, también se replantean cuál es digamos, debe ser su estrategia de recursos humanos. Tienen que seguir creando y desarrollando su base de operaciones en Argentina, o tienen que diversificar esa base. Y es razonable que muchas encuentren que Argentina puede seguir siendo su casa de origen, pero no, digamos, el crecimiento lo hacen afuera. Entonces, estas empresas que son nacionales y que están internacionalizadas, o bien las empresas globales, cuando miran dónde poner un centro de operaciones, comparan cuál es la oferta argentina respecto de otros países, comparan qué le ofrece Argentina, Colombia, México, Chile, ¿no? en nuestra región, o si no, nos comparan con Polonia, o nos comparan con Filipinas, o con la India, ¿no? Es decir, el concepto es, el trabajo es un bien social que se ha globalizado también. En el siglo XX el concepto del trabajo tenía una visión local. Uno trabajaba en un ambiente local. Una fábrica era de un lugar, una producción era de un lugar. Un obrero o un empleado estaba vinculado a esa operación por muchos años. Las competencias eran básicamente dentro de los países. Los países eran como marcaban fronteras. En cambio, el trabajo hoy en día es un trabajo absolutamente globalizado. Es decir, vos podés, si tenés un know-how suficiente, vos podés estar sirviendo a un cliente en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos, o en China, o en Japón, o en Turquía. INVAP, por ejemplo, que produce, es un ejemplo excelente el de INVAP. INVAP produce reactores nucleares. ¿A quién se le vende reactores nucleares? Bueno, se los vende a Argelia, Egipto, Holanda, Turquía, India, Australia. Estoy diciendo casos concretos. Es decir, ese es el mercado de INVAP, ¿sí? Y las compañías de software, más o menos lo mismo.
Entonces, las empresas que tienen las empresas de biotecnología argentina, ¿no? La mayor fábrica que tiene Biogénesis Bagó, que produce vacunas para porcinos, ¿dónde está? En China. Ellos ponen en función una fábrica en China, la mayor fábrica que tienen está en China. Es decir, el mercado, cuando uno domina una tecnología, domina tiene una propuesta diferencial para un nicho, eso es mundial, eso tiene valor mundial. Entonces, la proyección es totalmente internacional. Y esto funciona tanto para las empresas como para los individuos que trabajan. Por ahí veo una pregunta que me hicieron, y sí, claro, un buen, no sé, ingeniero de sistemas puede vender sus servicios individualmente a una compañía argentina como a una compañía internacional, hacer servicios transnacionales de forma freelance en Argentina o al resto del mundo, viviendo en Argentina, no tiene por qué mudarse, ¿sí? Desde Argentina. Es decir, el mercado se ha hecho muchísimo más, si se quiere, líquido, admítame la palabra, líquido de lo que era hace un tiempo. Las fronteras son cada vez menos rigurosas. Y el esfuerzo que hacen los estados por contener esos negocios, en realidad son bastante infructuosos, porque el conocimiento no puede manejarse como un producto que pasa por una aduana en una frontera. ¿Sí? No se lo puede parar y controlar. Eso fluye. Yo le vendo un proyecto, un diseño de ingeniería, un plano no sé, a cualquier comprador en el mundo y lo mando por una touch en un mail. Es decir, ¿cómo se para eso? No se para. Es decir, entonces, el mundo, la tecnología ha, yo creo, vencido las fronteras, por lo menos en la economía del conocimiento es una cosa absolutamente palpable. Entonces, el mundo tiene que girar en función de eso. Es una cuestión de adaptación al mundo. País que no se adapte a eso, que pretenda seguir funcionando como en el siglo XX, es un país que va a perder. Nosotros, en buena parte, no estamos aprovechando todo el capital que tenemos. Esa es la gran preocupación que tiene Argencom. Si se quiere, Argencom como misión institucional es tratar de educar al país, contarle a Argentina que tenemos esta capacidad, esta cualidad, y que no la estamos aprovechando suficientemente. Clarísimo, Luis. Bueno, veo que ya los que están asistiendo a la charla están formulando preguntas que son bastante interesantes, entonces las podemos canalizar. Por ejemplo, Esteban Iturbide me preguntó, en los países con más desarrollo de la economía de conocimiento, ¿el impulso es desde el ámbito privado o traccionado por el Estado? No, es público-privado. Normalmente digamos, la economía del conocimiento tiene que integrar, primero, conocimiento, lo cual hace que el sistema universitario, el sistema académico sea muy, muy importante. Entonces, un elemento es el sistema académico universitario. El segundo elemento claramente es el Estado. El Estado es productor y consumidor de conocimiento. Y además, sobre todo, maneja el sistema de educación. Normalmente los sistemas educativos en los países están en manos del Estado, con lo cual todo lo que es el desarrollo de talento básico, principalmente en las escuelas, está en manos del Estado, con lo cual hay un rol importantísimo del Estado en eso. Y obviamente tiene la capacidad de promover, incentivar, o bien restringir. Cuando el año pasado nos pusieron un derecho de exportación, es decir, un único país del mundo que cuando factura 100 no cobra 100, cobra 100 menos el derecho de exportación. El único país del mundo que en lugar de promover, digamos, castiga la exportación de servicios. Bueno, eso obviamente juega en contra. Argentina es un país que tiene un ambiente tributario muy hostil, tiene unas cargas tributarias enormes. Esto obviamente no es solo de la economía del conocimiento, es de toda la economía, pero particularmente en la economía del conocimiento, nosotros competimos contra países que tienen estímulos fiscales, lo cual es un doble perjuicio que tenemos, porque no tenemos estímulos nosotros y porque los tienen los demás. Tenemos, digamos, cargas nosotros y los demás tienen estímulos, con lo cual
La verdad, por lo tanto, se hace muy, muy complicada la competencia. Entonces, muchas empresas que nacen en Argentina se plantean si les conviene seguir exportando desde Argentina. Porque muy bien pueden exportar desde una filial en, no sé, en cualquier lugar del mundo. Y eso hace que Argentina, es un concepto, no captura todo el valor de conocimiento que produce. Este es un concepto muy fuerte. Es decir, Argentina tiene mucho más producción de conocimiento que captura de conocimiento. ¿Por qué? Porque su ambiente de negocios y su ambiente tributario, normativo, etcétera, no son propicios, no son adecuados. Entonces, nosotros perdemos buena parte de lo que producimos. Porque imagínense que llegar a tener un profesional bueno en informática, en sistemas, en biotecnología, en lo que fuere, es producto de una gran inversión en el sistema educativo. Esa inversión Argentina la hace. Pero llegado el momento de cosechar, por ahí a ese profesional o a esa empresa le sirve irse a Colombia, a Palo Alto o a no sé dónde. Entonces es un gran contrasentido el que tenemos, que estamos haciendo una inversión, que encima es una inversión buena porque producen conocimiento, tenemos muchas empresas que producen conocimiento, pero muchas veces esas empresas terminan, eh, acepten esta figura, fugándose de Argentina. Es decir, no es que se vayan de Argentina, pero su carga de operación la reparten en el mundo y en Argentina queda un marginal, no queda el total de esa producción. Bien. Bueno, les quiero adelantar que este evento está siendo grabado, se va a difundir por las redes. Y bueno, enlazando lo que comentaste, Luis, nada, hay un concepto que seguramente es el Sistema Nacional de Innovación, ¿no? Que es como la coordinación entre organismos del sector público, sector privado, como que todos en conjunto, bueno, deberían impulsar el desarrollo de la economía. Y acá Diego me está haciendo una pregunta muy interesante, que es que nuestro país tiene profesionales muy capacitados en estas áreas, muchos formados en universidades públicas, pero las posibilidades económicas y desarrollo en el extranjero suelen ser tentadoras. La pregunta es cómo se puede contribuir a evitar la fuga de cerebros. Uh-huh. Bueno, volvemos sobre lo mismo. A ver, pongámoslo de esta forma. Ese cerebro hoy en día puede vender sus servicios afuera, actuando como freelance, cobrar sus dólares en una cuenta en cualquier lugar del mundo, y básicamente lo que está es en la informalidad. La fuga de cerebros hoy en día no quiere decir que el argentino se toma el avión y se va a trabajar a Alemania. Muchas veces es simplemente que ese argentino sigue trabajando en Argentina, está conectado y básicamente lo que hace es pasar a la informalidad, trabaja sin reconocimiento formal, con lo cual cobra en alguna cuenta de afuera y vive trayendo dólares no sé cómo. Esa informalidad está de alguna forma facilitada porque justamente el reconocerse como un empleado en régimen muchas veces no conviene por las cargas tributarias que hay, por lo que fuera. Entonces Argentina realmente tiene que encontrar un balance entre lo que es la presión fiscal y las facilidades o no facilidades para producir acá en Argentina y lo que produce. Lo que produce es una fuga de conocimiento, así que ese conocimiento, en lugar de ser aprovechado por empresas argentinas que operan en blanco en el sistema formal, terminan yéndose, o esa empresa opera más afuera que adentro, digamos así, o ese profesional le vende sus servicios a un cliente de afuera y eso deja de ser reconocido por la economía formal argentina. Con lo cual, estamos en un punto en el cual Argentina está, digamos así, acéptenme esta figura, espantando la gallina del huevo de oro. Es decir, la gallina del huevo de oro la alimentamos, pero al momento de dar los huevos la espantamos. Y eso no tiene mucho sentido lógico como país. Argentina está pensando mal su economía del conocimiento. Entonces, esta es una preocupación. Obviamente,
Esto obliga al diálogo. El diálogo, me hacían una pregunta, si los países que, que tienen éxito, ¿cómo operan? Bueno, con mucho diálogo con el sistema, con el Estado, con el gobierno. Los gobiernos tienen que entender la naturaleza de esta economía y generar políticas que sirvan, que sean afines, que radiquen esos hubs de conocimiento, que son la mezcla de empresas con universidades, con institutos, bueno, que los radiquen en el país, para que desde ahí se exporte. Bueno, eso es un poco la tarea que hay que hacer. Yo creo que empieza por la necesidad de la evangelización. Para contar, hay que contar esto. Por eso yo valoro mucho oportunidades como esta, Patricio, y realmente estoy dispuesto en cuanto el lugar se pueda explicar esto, explicarlo, porque yo creo que digamos, hay mucho, y sobre todo hay mucho, por ejemplo, estamos viendo las discusiones que hay del teletrabajo en el Congreso hoy en día. Hay mucho desconocimiento de los congresistas y obviamente de funcionarios de gobierno respecto de las consecuencias que tienen ciertas políticas. Entonces hay que explicar, hay que hablar, hay que convencer. Algunas veces uno parece que predica en el desierto porque no se escucha. Bueno, hay que seguir explicándolo porque Argentina tiene la posibilidad de tomar mucha más ventaja de la que toma de su capacidad de generar servicios de conocimiento. Bien. No, gracias a vos, Luis, por el espacio que nos estás dando hoy para aportarnos toda esta información. Luis, el nuevo proyecto de ley que se está debatiendo en el Senado, bueno, realza algunos puntos como lo es el fomento de ciertas regiones con desventaja histórica, bueno, las cuestiones de incentivos para equiparación de género, también cuestiones relativas a la discapacidad. Yo me quería enfocar, bueno, en donde quieras de estos 3 puntos, pero por mi parte te pregunto en cuanto al fomento de ciertas regiones en Argentina. ¿Cómo lo es hasta el día de hoy, más allá del fomento que prevé el nuevo régimen? Bueno, hay que decir que la economía del conocimiento, al ser prácticamente virtual, se puede operar desde cualquier lugar. Eso hace que ya no sea necesario estar en Palermo ni en el microcentro para operar para existir, digamos, en la economía del conocimiento. Hay polos de conocimiento muy importantes en Argentina. Por ejemplo, biotecnología tiene un polo en Rosario, al torno de la Universidad del Litoral y del Rosario, muy importante. Todo lo que es INVAP y la energía, ingeniería satelital, ingeniería nuclear, está básicamente en Bariloche, ahí cerca del Instituto Balseiro. Tandil hay un excelente polo de desarrollo informático. Es decir, la experiencia va indicando que el desarrollo de la economía del conocimiento puede hacerse perfectamente bien fuera de los grandes urbes, siempre que haya una fuente de conocimiento, siempre que haya una universidad cerca. Tandil es Tandil hoy en día porque tiene la Universidad del Centro que ha desarrollado muy bien las carreras informáticas, si no, probablemente Tandil no hubiera tenido el boom que tuvo. Y Rosario tiene la Universidad del Litoral y la Universidad de Rosario, y el Instituto de Balseiro está en varios. Es decir, no es casual que en esos lugares se desarrolle centros o polos de conocimiento. Obviamente, Buenos Aires como capital y como no sé, creo que en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores hay como 60 universidades, entre públicas y privadas. Es un megacentro, pero puede haberlos en muchos lugares del país. Entonces, la economía del conocimiento es por naturaleza federal, ¿no? Es federal, digamos, requiere prácticamente la única condición que requiere es conectividad y conocimiento, una fuente de conocimiento. Y si eso existe, bueno, nacen los emprendedores y a partir de ahí nace la economía del conocimiento. Entonces, hay una gran potencia para eso. Obviamente que si esto es fomentado desde el Estado, es mucho mejor. La ley de economía del conocimiento lo que tiene es esta reforma que se está introduciendo, es un artículo muy interesante que
a lo que se llaman áreas no tradicionales o áreas menos favorecidas, se le da un plus de beneficios para que tengan todavía más incentivos. A mí me parece una de las reformas más inteligentes que trae esta ley. Así que sí, definitivamente estamos hablando de una experiencia de una industria muy versátil, muy, claro, piense que no tiene estructura física, acá no hay fábrica, acá no hay logística, con lo cual, digamos, el trabajador o el núcleo de trabajadores se puede ubicar en forma muy versátil en todo el país, ¿no? Así que esa es la característica de esta economía. Bien. Bueno, y ya adentrándonos en la situación actual, Luis, a raíz de esta pandemia inesperada y el optimismo que había por parte del sector, vamos, ¿cuál es el verdadero impacto que provocó tanto la pandemia como, bueno, como el retardo en el Congreso, por más que haya sido de un mes desde que pasó diputados a senadores? Creo que antes de ayer la Cámara del Software sacó, digamos, dio algunos números de pérdida de fuentes de trabajo y en cuestión de ganancias que no eran alentadoras. ¿Y cuál es tu perspectiva en cuanto al impacto concreto que provoca toda esta situación extraordinaria sobre el sector? Bueno, digamos que la pandemia lo que hizo es encontró a las empresas de conocimiento con una práctica de teletrabajo bastante madura. Casi todas las empresas del sector de conocimiento ya teletrabajaban, hacían el home office, ¿no? El famoso home office, desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, el sector pudo absorber, digamos, el efecto de la cuarentena y del trabajo en el domicilio, en la casa, de una forma muy, yo diría, natural. Prácticamente no hubo mermas operativas. Y en eso Argentina respondió muy bien, incluso mucho mejor que otros países. Es decir, la cultura del trabajo argentino, que los argentinos somos muy, yo diría, capaces, hábiles para resolver situaciones inesperadas, digamos, tenemos una gran capacidad de adaptación. Esto en Argentina funcionó muy bien y nuestros centros de operaciones han resuelto muy bien el problema de la pandemia. Por lo tanto, desde el punto de vista de operación, Argentina casi no, en este sector, estoy hablando de la economía del conocimiento, casi no sintió ninguna merma. Y eso es un valor muy alto, es una muy buena nota del país. Obviamente que la cuarentena no es para siempre, pero en esta cuarentena se han aprendido que muchas de las habilidades, modalidades del teletrabajo son muy positivas. Y eso se fue aprendido por muchas industrias que nunca antes lo habían practicado. En el caso de la economía del conocimiento, nuestras empresas sí ya estaban entrenadas, digamos, en el formato del conocimiento. Yo diría que esto implica un hecho esencial. Cuando el supervisor deja de ver el trabajo del colaborador en forma inmediata, si no lo tiene a 3 metros en el escritorio del lado, y lo tiene en un lugar remoto, básicamente tiene que trabajar en base a confianza. Y la economía del conocimiento, confianza y responsabilidad, ¿no es cierto? Y la economía del conocimiento tiene muy desarrollado eso. Un mal producto en la economía del conocimiento no puede disfrazarse o disimularse. Un mal software o un mal análisis biológico no se puede disimular. Es decir, es evidente que está mal. Entonces, en realidad, la calidad de la economía del conocimiento es una cosa que es bastante evidente, bastante obvia, ¿no? Y eso hace que la relación entre el supervisor y el colaborador pueda medirse por el resultado, básicamente. Entonces, yo creo que esa cultura de trabajo basada en la confianza de que la persona que está haciendo el trabajo lo va a hacer bien y en la evidencia de que está bien hecha una vez que está producido, es una condición natural de la economía del conocimiento y que ha funcionado muy bien. Yo creo que desde ese punto de vista, como yo diría, cultura de trabajo, como modalidad de trabajo, la economía del conocimiento lo puede explicar a muchas otras industrias cómo funciona esto, cómo debería funcionar esto. Es decir, no es necesario que un supervisor esté mirando todos los días o que un empleado tenga que fichar el horario de ingreso y el horario de salida. No funciona así, funciona
básicamente en cuanto a calidad de producto, calidad de producción. ¿Sí? Y eso creo que es una de las cosas que más podemos valorar de la experiencia nuestra. Por eso creo que el fenómeno de la pandemia y todo esto va a reforzar muchas de las virtudes que tiene esta práctica. Muchas de las modalidades de trabajo se van a ser extendidas a otras industrias, y creo que no vamos a salir igual. Es decir, lo que se habla de la nueva normalidad, que es una cosa que se dice bastante habitualmente, si la nueva normalidad no va a ser igual a lo que vivíamos antes. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y creo que en el fondo, a pesar del dolor y el problema y de la recesión y de todos los problemas que tiene, era necesario, porque Argentina estaba demorada en la adopción de una nueva cultura de trabajo, y la pandemia nos obligó a eso. Por lo tanto, las empresas ya no tuvieron opción, digamos, tuvieron que meterse en el teletrabajo, en el trabajo a distancia, en nuevas formas de supervisión, en nuevas formas de organización del trabajo. Y eso es un golpe que creo que fue doloroso para los que no estaban preparados, pero en el fondo creo que va a ser positivo. Bien, clarísimo, Luis. Luis, yo cuando estuve investigando, y la economía del conocimiento, una de las particularidades que tiene es que, digamos, genera impacto en determinadas actividades que son convencionales en un país, ¿no? Por ejemplo, en el nuestro, en la agricultura, en una industria convencional desde ya, ¿no? En lo que es a la mejora de la productividad. Dentro del mundo de la economía del conocimiento, en el cual bueno, la industria del software ya es un sector potente, ¿qué otros sectores ven que o bien pueden tener influencia en estos terrenos convencionales, o que ya están digamos, emergiendo y hay que seguirlos de cerca dentro de todo ese mundo aeroespacial, biotecnológico? Bueno, biotecnología es un área muy, muy fuerte en Argentina desde siempre. Piense que nosotros tenemos 3 premios Nobel en áreas de biotecnología y medicina. Solo los países centrales tienen esto, con lo cual Argentina tiene en su tradición un enorme desarrollo de conocimiento biotecnológico. Por lo tanto, todo lo que es desarrollo de biotecnología bueno, somos líderes, por lo menos líderes regionales, y todo lo que es aplicación de biotecnología, sobre todo al agro, a todo lo que es la revolución verde, o a todo lo que es ganadería y todo esto. Piensen, por ejemplo, que una empresa como Don Mario, que produce la semilla de soja del 20% de la producción mundial, es producida en base a semillas de Don Mario, lo que hace básicamente es ingeniería genética en semillas. Es ingeniería genética. Entonces, y están especializados en eso y venden su propiedad, digamos, su producto como royalties, ¿no? Y se producen propiedad intelectual incorporada en la semilla que venden. Entonces, casos como el de Don Mario, por ejemplo, son paradigmáticos. Bioceres es otra empresa de punta en ese sector, y hay muchas empresas en el área de biotecnología, no solo biotecnología aplicada a medicina humana, sino a algo vinculado al agro o al agropecuario, digamos. Así que todo ese sector es un sector de punta. Yo creo que Argentina tiene otro gran recurso que no siempre se valora, que es la capacidad de gerenciar. Argentina es un centro de gerenciamiento muy, muy alto, porque nosotros sabemos mucho de finanzas, de gestión, de normas contables, de gestión de recursos humanos, bueno, todo ese know-how, que es un know-how de administración de empresas en un sentido extenso, nosotros somos muy buenos. Y hay muchas corporaciones mundiales que han puesto en Argentina sus centros de offshoring, sus centros de gestión empresarial. ExxonMobil, por ejemplo, la principal empresa de petróleo del mundo, tiene un centro de casi 2.000 personas que hacen en Argentina, en Buenos Aires, que hacen gestión básicamente de su área de recursos humanos para el mundo. Es decir, los recursos humanos de ExxonMobil del mundo se gestionan en un centro que está en Argentina.
los informes financieros que le presenta Accenture a la SEC, a la Securities Exchange Commission en Estados Unidos, los hace un departamento de finanzas de Accenture que está en Argentina. Y así, bueno, JP Morgan tiene un área de casi 2.000 personas que hacen análisis de todo lo que es análisis de crédito, pero ecuaciones de análisis de crédito, de evaluación de activos, etcétera, que se hace en Argentina. Es decir, hay empresas muy, muy pesadas, globales, que tienen en Argentina sus centros. Pricewaterhouse, PwC, la auditora, EY, la otra auditora, tienen centros de más de 1.500 personas, cada una de ellas en Argentina. Es decir, Argentina tiene un potencial de gestión empresarial muy alto, muy alto, y bueno, muchas corporaciones lo eligen, con lo cual esa es otra área de desarrollo. Bueno, hay mucho también en todo lo que son industrias creativas. Una de las principales series que se ve en Netflix de los chicos, de una serie animada de los chicos, lo produce Mundo Loco, que es la productora de Campanella, el director de Meteor y de otras películas. Bueno, él tiene una productora de animación y le vende productos a todo el mundo desde esa productora de animación. Es decir, todo lo que es industrias creativas, por ejemplo, Argentina es muy potente, ha sido siempre muy, muy potente. Es decir, hay muchísimos vectores del sector del conocimiento que son muy buenos, muy sólidos en Argentina y que obviamente pueden expandirse y pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo. Yo creo que Argentina tiene casi 2 millones de estudiantes universitarios, casi 1.900.000 y pico. ¿Dónde van a trabajar esos chicos? Bueno, yo creo que el futuro está principalmente en las industrias del conocimiento. Así que bueno, hay un campo enorme para desarrollar. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional para formularle a Luis. Yo, más que nada, para cerrar, Luis, tengo en mente que, bueno, acá en la red hay varios integrantes del sector público, otros del sector privado, muy vinculados a la economía del conocimiento. Entonces, quizás me parece conveniente para cerrar algunas recomendaciones que nos des para vender la carta argentina al mundo en esta industria, ¿no? ¿Por qué el mundo tiene que venir a invertir acá o comprarle a empresas argentinas? Bueno, yo primero les dejo mi dirección de email, es luis@argencom.org. ¿Sí? Así que me escriban todo lo que quieran profundizar en algún tema, por favor escríbanme. Buena parte de la misión de Argencom es difundir el concepto de economía del conocimiento, así que yo estoy para eso. Entonces, yendo a tu pregunta, el mensaje es, Argentina es un país que tiene condiciones de capacidad. ¿Hay algún extranjero acá escuchando, no? Porque voy a parecer bastante soberbio o pedante, pero la verdad somos buenos. Somos buenos. Si hay algún extranjero que me disculpe la soberbia, pero somos muy buenos produciendo, somos muy buenos, somos muy eficaces, somos un pueblo muy creativo, tenemos habilidades que se han demostrado, capacidades de alto nivel que se han demostrado y las tenemos, somos así. Tenemos probablemente también vicios o defectos muy grandes, pero las virtudes que tenemos son muy fuertes. Y la economía del conocimiento demanda este know-how, demanda este talento. Somos un país, si se quiere, talentoso. Discúlpenme, repito, pues esto puede sonar mal. Algunas veces cuando voy a algún foro internacional y tengo que decir esto, tengo que ver cómo lo digo, porque parece que fuera pedante decirlo. Bueno, en Argentina hay mucho talento. Entonces, eso es la materia prima de la economía del conocimiento. Entonces, el principal concepto cuando decimos, ¿por qué Argentina? ¿Por qué invertir en Argentina? ¿O por qué comprarle a una empresa argentina? Básicamente porque hay calidad y de muy buen nivel.
Otro tema que tenemos los argentinos es que normalmente somos buenos gestores. Entregamos lo que prometemos, entregamos el producto que prometemos. Las empresas argentinas están muy bien calificadas por esto, con lo cual es un segundo beneficio muy, muy alto. Tercero, tenemos muy altas fuentes de innovación. El sistema científico-tecnológico argentino es de los mejores de la región, sin ninguna duda. A pesar de que el sistema educativo puede tener dificultades, bueno, el sistema científico-tecnológico argentino es bueno, es sólido, tiene prestigio, tiene profesionales, investigadores que son reconocidos en todo el mundo. Entonces, esta es otra fuente. Y yo diría la cuarta, que quiero significar, es que hay una fuerza emprendedora, gran cantidad de jóvenes intentando encontrar, digamos, la empresa que haga la diferencia, la empresa que se proyecta al mundo, la empresa que irrumpa en un mercado y haga una oferta original. Es decir, el movimiento emprendedor argentino es muy, muy fuerte y eso genera permanentemente novedades. Entonces, somos un país dinámico, somos un país que a pesar de todos los problemas que tenemos y todo lo mal que funciona nuestra macroeconomía, seguimos produciendo oportunidades. Así que yo creo que esas son las cartas de presentación que yo le mostraría al mundo. Bien. Bueno, no viendo más preguntas, Luis, te quiero agradecer en nombre de toda la red por tu predisposición para estar en la tarde de hoy, compartirnos toda esta información que nos es ultra útil. Así que bueno, seguiremos en contacto, ya que pasaste tu correo. Muy bien, estamos en contacto y muchas gracias por esta oportunidad. Te agradezco Muchas mucho. gracias, Luis. Hasta luego.